Bienvenido a una lección sobre la división de fracciones. Comencemos con una revisión del concepto de división. Si consideramos 6 dividido por 2, otra forma de pensar en esto es preguntar ¿cuántos 2 hay en 6? Mirando nuestro modelo para 6, si podemos hacer grupos de 2. Observe que hay 3 grupos de 2, 1, 2, 3. Esta es la razón por la cual 6 divididos 2 es igual a 3. Sin embargo, es posible escribir cada problema de división como un problema de multiplicación. Recuerde, podemos hacer dos fracciones poniéndolas sobre una, así que si quisiéramos, en lugar de dividirlas por 2, podemos multiplicarlas por el recíproco y obtener el mismo resultado. Entonces escribiremos 6 como 6 sobre 1, y luego cambiaremos la división a multiplicación, y la multiplicaremos por el recíproco de 2 sobre 1, que es 1 sobre 2. Ahora que lo tenemos en esta forma, queremos simplificar si es posible, observar cómo los 2 y los 6 comparten un factor común de 2. Hay 1 2 en 2 y 3 2 en 6. Así que ahora podemos multiplicar, 3 veces 1 es 3, 1 por 1 es 1. Por supuesto, el resultado es 3, lo mismo que nuestro cociente. Ahora consideremos 2 divididos por 1 2. Podemos pensar en esto como preguntar cuántos 1 2 hay en 2. Entonces, si volvemos a nuestro modelo y ahora hacemos grupos del tamaño de 1 2, dividiríamos esto por la mitad, y dividiríamos esto por la mitad. Fíjense cómo ahora tenemos 1, 2, 3, 4 grupos del tamaño de 1 2. Por lo tanto, 2 divididos entre 1 2 es igual a 4. Cuando tenemos una división que involucra una fracción, siempre vamos a escribir esto como problema de multiplicación, y hacemos esto nuevamente multiplicando por el recíproco de 1 2. Entonces podemos escribir 2 como 2 sobre 1 aquí, cambiaremos la división a multiplicación, y ahora la multiplicaremos por el recíproco de 1 2, que serían 2 sobre 1. Observe cómo el resultado es 2 veces 2, que es 4, todo 1 1, que es 1, lo que nos da 4. Avancemos y formalicemos esto. Para dividir dos fracciones, multiplicamos por el recíproco del divisor. Entonces podemos escribir cada problema de división como un problema de multiplicación, si lo multiplicamos por el recíproco del divisor. Observe aquí que estamos dividiendo por c sobre d, y luego convertimos a multiplicación, multiplicamos por d sobre c. Entonces, para otro ejemplo, si tenemos 3 divididos entre 1 2, escribiríamos 3 sobre 1 dividido entre 1 2, y en lugar de dividir entre 1 2, multiplicaríamos por el recíproco, que es 2 sobre 1. Y 3 por 2 es igual a 6, y 1 por 1 es igual a 1. Entonces tenemos 6, lo que significa que hay 6 1 2 en 3. Ahora hay una cosa más para recordar, al igual que cuando multiplicamos fracciones, se recomienda que simplifiquemos todos los factores comunes entre los numeradores y los denominadores antes de multiplicar. Por lo tanto, el resultado será en forma más simple. Así que echemos un vistazo a algunos ejemplos más. Aquí tenemos 3 8 dividido por 4 9. Ahora puede ser tentador intentar simplificar esto, pero recuerde, tenemos que escribirlo como un problema de multiplicación antes de intentar simplificar. Entonces, en lugar de dividir entre 4 9, vamos a multiplicarlo por 9 4, para que podamos escribir esto como 3 8 por 9 4. Y observe ahora que lo tenemos como un problema de multiplicación. 3 no comparte ningún factor común con 8 o 4, y 9 tampoco comparte ningún factor común con 4 u 8, por lo que esto no se va a simplificar para que podamos seguir adelante y multiplicar. 3 por 9 es igual a 27, y 8 por 4 es igual a 32, que es nuestra respuesta simplificada. A continuación, tenemos 6 27 dividido por 16 9, por lo que el primer paso es escribir esto como un problema de multiplicación, por lo que tendremos 6 27 veces el recíproco de 16 9, que es 9 16. Ahora, antes de multiplicar, queremos simplificar. Hay un par de formas de mostrar la simplificación. Si reconocernos que 9 y 27 comparten un factor común de 9, los 9 se simplificarían a 1, ya que hay 1 de 9 en 9. 27 se simplificaría a 3, ya que hay 3 9 en 27. 6 y 16 también comparten un factor común de 2. Hay 3 2 en 6 y 8 2 en 16. Fíjate cómo aquí también tenemos un factor común de 3. 3 sobre 3 se simplificarían a 1 sobre 1. Y ahora podemos multiplicar, sabiendo que el resultado estará en la forma más simple.
El numerador es 1 por 1, es 1, y el denominador es 1 por 8, que es igual a 8. Ahora, si encontramos este método para simplificar la confusión, recuerde que también mostré que puede escribir todo en forma de factores primos y realmente ver todos los factores comunes. Lo que quiero decir con eso es que si tenemos 6 27 veces 9 16. La factorización prima de 6 sería 2 veces 3, la factorización prima de 27. Bien, 27 es 3 veces 9, y 9 es 3 veces 3, entonces tenemos 3 factores de 3. La factorización prima de 9 es 3 veces 3. La factorización prima de 16, bueno, eso sería 4 por 4, y 4 es igual a 2 por 2, entonces tenemos 4 factores de 2. Este método lleva un poco más de tiempo, pero lo bueno de esto es que ahora podemos ver todos los factores comunes. Aquí tenemos un 3 sobre 3, 3 sobre 3, 3 sobre 3, y también 2 sobre 2. Ahora podemos multiplicar. El numerador es un producto de 1, por lo que sería 1, el denominador es 2 veces 2 veces 2, que es igual a 8. Observe cómo, independientemente del método que usemos para simplificar, el resultado es el mismo. Echemos un vistazo a dos ejemplos más. Lo primero que debemos reconocer sobre este problema es que queremos que 12 esté en forma de fracción, por lo que podemos escribir esto como 12 sobre 1. Ahora podemos escribir esto como un problema de multiplicación, por lo que tendremos 12 sobre 1 vez el recíproco de 8 3, que es 3 8. Y ahora simplificaremos, 12 y 8 comparten un factor común de 4. Hay 2 4 en 8, y hay 3 4 en 12. 3 por 3 es igual a 9, y 1 por 2 es igual a 2. Bueno, si quisiéramos, la factorización prima de 12 sería 3 veces 4, y 4 es 2 veces 2, entonces tenemos 3 veces 2 veces 2 sobre 1 vez 3 es primo, y 8 es 4 veces 2, y 4 es 2 veces 2, entonces tenemos 3 factores de 2, y ahora podemos ver nuestros factores comunes. Aquí hay 2 sobre 2, 2 sobre 2. Y ahora podemos multiplicar. 3 por 3 es 9, y 1 por 2 es 2, entonces, por supuesto, el resultado es el mismo. Y ahora mira uno más. Primer paso, escribe esto como un problema de multiplicación, así tendremos 28 sobre 75, en lugar de dividir entre 16 25. Vamos a multiplicar por 25 16. Bueno, 25 y 75 comparten un factor común de 25. Hay uno de 25 en 25 y 3 de 25 en 75. 28 y 16 comparten un factor común de 4, hay 4 4 en 16, y hay 7 4 en 28. Entonces ahora multiplicaremos, 7 por 1 es 7, y 3 por 4 es igual a 12. Pero probablemente encontrará que cuando estos números se hacen cada vez más grandes, puede ser más difícil usar esta forma de simplificación, así que sigamos adelante y escriba la factorización prima para los numeradores y denominadores y simplificar de esa manera una vez más. Entonces para 28 tenemos 4 por 7 y 4 es 2 por 2, entonces tenemos 2 por 2 por 7. Para 75 tenemos 25 por 3, 25 es 5 por 5. Entonces tenemos 5 veces 5 veces 3. 25 es igual a 5 por 5. Y para 16, creo que mostramos esto en una pantalla anterior, tenemos 4 por 4, y cada 4 es 2 por 2, entonces tenemos 4 factores de 2. Y ahora podemos ver todos los factores comunes, entonces tenemos 5 sobre 5, 5 sobre 5, 2 sobre 2, 2 sobre 2, ahora multiplicamos. El numerador es 7 y el denominador es 3 veces 2 veces 2, lo que equivale a 12. ¿De acuerdo? Espero que hayas encontrado útil este video. A continuación, veremos la división de fracciones de signos.